Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Tasco. Hoy, sábado 21 de junio del 2025, y ahora vamos a comentar al gobernador de nuestro estado de Guerrero, que le corresponde el número 46. Y me refiero al coronel Rafael Sánchez Castañón. Nació en Ayutla de los Libres, municipio del mismo nombre, en el año de 1894. Fue hijo de don Margarito Sánchez Domínguez y de la señora Isabel Castañón Adame, originarios del estado de Morelos y de Chichihualco, Guerrero, respectivamente. Después de la muerte en combate de su señor padre, en el lugar denominado El Limón, municipio de Juan R. Escudero, Sánchez Castañón ingresó a la Revolución en 1914, alcanzando el grado de coronel en el ejército constitucionalista. Al retiro del ejército, 1920, se dedicó a la actividad política. Como diputado local formó parte de la 26, 27, 28 y de la 31 legislatura constitucionales del estado. Es designado gobernador interino por el Congreso local en 3 ocasiones, en ausencia del gobernador constitucional Héctor F. Flores. Asimismo, continuó ocupando importantes cargos políticos y administrativos en el gobierno del estado de Guerrero. Murió en su tierra natal el 14 de octubre de 1987. Bueno, eso es lo que corresponde a este gobernador de nuestro estado de Guerrero. Y ahora ligando el pasado con el presente, porque pues todos los países y todos los estados de nuestro país, aquí en México, vivieron convulsiones violentas, armadas, y debido a eso, los gobernadores no duraban mucho en el poder. Eran meses, cuando más un año, días, y así que por eso desfilaron muchos personajes desempeñándose como gobernador o como gobernadores de nuestro estado. Ahora vamos a tocar un punto que preocupa hoy en día a todo el mundo. Todos estamos preocupados por una guerra imperialista, porque esta guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra imperialista atizada por el imperialismo maléfico norteamericano. De la misma manera, esa guerra colonialista que encabeza el masacrador Benjamín Netanyahu contra los palestinos, pues es una guerra también colonialista por los países pues más fuertes, desde luego. Y bueno, ahora está en riesgo una guerra en contra de un país que, por cierto, es un país petrolero que tiene grandes reservas de petróleo, y de ahí surge la manzana de la discordia, porque los imperios tienen mucha sed del petróleo, codician el petróleo de los países del Medio Oriente. Entonces aquí en la jornada del miércoles 18 de junio del 2025 dice en la primera plana, en la portada: exige Trump a Irán la rendición incondicional. Sí, como no, chucha, se va a rendir fácilmente
este país árabe. En cambio, la presidenta allá en la cumbre en Canadá, la cumbre de los G7, dice en la jornada del jueves 19 de junio, dice, pide Sheinbaum a líderes del mundo lograr la paz justa. No solo convoco a lograr la ausencia de guerra, sino también a un comercio leal, cooperación para el desarrollo y respeto a los derechos humanos. Esto, pues pidió la doctora. En cambio, Trump dejó la cumbre del G7 y se vino porque le interesó más tomar una posición en cuanto a la guerra que ojalá se logre suspender a través del diálogo entre estas naciones del Medio Oriente, porque no es solamente Irán, están otros países apoyando a Irán, como es Irak, como es Corea del Norte, como es Rusia, China, entre otros países que apoyan a este país que tiene grandísimas reservas de petróleo. Recuerdo que desde allá, más o menos en el 2002, cuando gobernaba Estados Unidos, George Bush, hijo, y aquí en México creo que estaba Vicente Fox, en estos años se acuñó un concepto conocido como el eje del mal. Los gringos imperialistas son especialistas en intrigar, en difamar, en descalificar a los países que tienen grandes riquezas, porque la ambición en el fondo de este país es el petróleo. Por eso esta guerra yo considero que es una guerra imperialista. Y entonces este concepto del eje del mal, formado por Corea del Norte, por Irán y por Irak, se habló mucho de que estos países estaban construyendo armas de destrucción masiva, incluyendo armas biológicas, lo cual fue una vil mentira, porque los imperialistas norteamericanos, los grandes los imperialistas más el gobierno, son especialistas en buscar conceptos para poder atacar a un país y sacarle a través de tratados desiguales la riqueza, en este caso el petróleo, como pasa con Venezuela, como pasa con otros países del mundo que tienen mucho petróleo. Quien consume más, en este caso los energéticos derivados del petróleo, pues son entre los muchos países, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, y que, bueno, no son muy favorecidos con esos recursos como es el gas, como es el petróleo. Y aquí también, por cierto, que esta acusación que hicieron los Estados Unidos del eje del mal, nunca presentaron pruebas de que estaban construyendo armamento de destrucción masiva, incluyendo a las armas biológicas. Nunca se demostró, todo fue una vil mentira del imperialismo. Y también aquí en la jornada de
sábado 21, hoy precisamente, dice aquí en la jornada, ¿por qué y quién ordenó el ataque a Irán? Esto lo escribe el columnista Francisco Colmenares, que escribe continuamente aquí en el periódico de la jornada. Y bueno, pues no podemos ampliarnos en tanta historia en esos comentarios, pero sí les voy a leer un parrafito. Dice, en 1950, Inglaterra y Estados Unidos se aliaron para conspirar y derrocar en 1953 en un golpe de Estado al gobierno de Mohammad Mossadegh. Desde que la revolución iraní, encabezada por el ayatolá la letra está muy pequeñita, Ruhollah Mossadegh Khomeini, derrocó en 1979 al gobierno monárquico del Shah Reza Pahlaví, pieza clave con la monarquía de Arabia Saudita para el control del manejo del petróleo en Medio Oriente. Todos los gobiernos de Estados Unidos, republicanos y demócratas, no dejaron de promover acciones para derrocarla. Para ello, recurrieron a atentados, matando al presidente en un accidente, así entre comillas, en un accidente aéreo. Jefes militares, daños a instalaciones estratégicas y un prolongado bloqueo comercial en el que participaron activamente sus sumisos aliados de Europa. Bueno, tal vez a mucha gente de México, incluso gente de aquí de Tasco, cuando el ayatolá en el poder, los ayatolas son los jefes de la religión, altos funcionarios de la religión árabe, llegó al poder este ayatolá y derrocaron al Shah de Irán. El Shah de Irán pidió asilo en diferentes países, Estados Unidos, en México estuvo, recuerdo por ahí en el, pues, ¿qué sería? Ahorita me recuerdo la fecha, pero el día en que estuvo el Shah de Irán aquí en Tasco y su familia. En los medios masivos nacionales se decía que el Shah de Irán andaba en Los Ángeles, allá en Estados Unidos, y cuando en realidad el Shah de Irán andaba con algunos de sus hijos y su esposa precisamente aquí en Tasco. 1979. En 1979 Mohammad Pahlavi, rey de Irán, se exilió en México. Ajá, el Shah. Y recuerdo que empezaron por ahí los rumores. Ahí mi esposa tenía una pequeñita platería ahí entre la platería grande de don Esteban Miranda y Álvaro Meléndez. Teníamos un... No, Esteban Estrada. Esteban Estrada Miranda. No, Esteban Estrada. Sí, no, pero Miranda, es Miranda.
Miranda era su esposa. Ah, sí es cierto. Bueno, pues resulta que ahí estábamos con mi esposa y entró una señora así. Luego se ve la gente que no es mexicana, que tiene otro perfil. Y entonces entró ahí a la tienda, vio unos brazaletes y como que le interesaron. Y recuerdo que mi esposa le dijo, mire, si le gusta le podemos dar un buen precio. Y recuerdo que la señora le dijo, no es cuestión de precio. No es cuestión de precio. Y entonces pudimos haber conocido al Shah de Irán, que andaba huyendo. Pero el ayatolá, en ese momento que llegó al poder, pues no se la iba a perdonar. Por supuesto que no. Lo perseguían, pero por todas partes. Así que de aquí quién sabe para dónde se iría el Shah de Irán, pero resulta que después no lo fusilaron, no lo asesinaron, sino que se manejó la idea de que murió como de un, ¿cómo se llama su paro cardíaco? Cuando mueren de repente así una persona. Pues un paro cardíaco, No, respiratorio. ¿un qué? Un paro cardíaco, respiratorio. No. Son muy frecuentes hoy en día esas muertes. Cardíaco, una arritmia, un paro cardíaco. No, hay otro nombre. Entonces, el Shah de Irán murió, pero la ambición de los países imperialistas, en este caso, el perro de un linfoma, de un cáncer. De un cáncer murió el Shah de Irán. ¿Linfoma? Un linfoma o un cáncer. Un cáncer. Ajá. El perro de Donald Trump, pues es Benjamín Netanyahu, que también recibe mucho petróleo de Irán. Deberían de clausurarle, surtirle petróleo para que lo pusieran en aprietos a este maldito asesino de Netanyahu, que ha matado a más de 30,000 niños, niñas, mujeres adultas, adultos, que muchos niños están muriendo de hambre, porque esta guerra contra los palestinos es una guerra expansionista. Y ahora declararle la guerra a Irán, aliado, por supuesto, del imperio norteamericano, y en el fondo no es más que la ambición por el control del petróleo. Así que, paisanas y paisanos, pues nosotros hacemos votos aquí en el Son Politicón de Taxco para que a través de una negociación pacífica se ponga solución a esta guerra que sería de desastre mundial. Como siempre, hoy en día los iraníes están acusados de construir armas de destrucción masiva, las grandes mentiras del imperialismo. Entonces nosotros esperamos que se evite esta guerra y que impere la paz. Son los mejores deseos de aquí del Son Politicón de Taxco. Paisanas y paisanos, pues son mis comentarios de hoy, aquí en el Son Politicón de Taxco, con un servidor, el profe Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches, tengan todos ustedes.